Muy buenos días. En este video vamos a resolver un problema sobre las leyes de Kirchhoff utilizando las corrientes de nodo. En el circuito siguiente encuentre las corrientes en cada resistencia. Vamos a llamarle I sub 1 la corriente que circula por la resistencia de 3 ohmios, una corriente I sub 2 la que circula por la resistencia de 4 ohmios y una corriente I sub 3 la que circula por la resistencia de 2 ohmios. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma de fuerzas electromotrices es igual a la suma de los productos IR. Consideremos la malla 1, esta en rojo, la vamos a recorrer en este sentido de la flecha, para arriba, acá, en el sentido horario. Y la malla 2 la vamos a recorrer en el sentido de esta flecha, en el sentido antihorario. Entonces tenemos para la malla 1 suma de fuentes de voltaje. Solo existe esta fuente de 10 voltios. Y si vemos, vamos del terminal negativo al positivo. Si vamos de menos a más, 10 voltios positivo. Ya no hay más fuentes. Ahora calculemos los productos IR. Por la resistencia de 3 ohmios circula una corriente I1 y nosotros nos desplazamos en el mismo sentido que la corriente. El producto IR será positivo, 3 por I1. Seguimos caminando, nos encontramos con una resistencia de 2 ohmios y hay una corriente también en el mismo sentido que nosotros nos movemos. Será entonces más 2 por I sub 3. Para la malla 2, vamos a recorrer la malla en el sentido antihorario. Encontramos una fuente de 12 voltios. Vamos de menos a más. Por lo tanto, 12 voltios será positivo. No hay más fuentes, igualamos entonces I por R. Por la resistencia de 4 ohmios circula una corriente I sub 2. Tendríamos 4 por I sub 2 positivo, dado que vamos en el mismo sentido que la corriente. Por la resistencia de 2 ohmios, nosotros vamos hacia abajo y la corriente también va hacia abajo. Entonces tenemos más 2 I sub 3. Tenemos ya dos ecuaciones. Pero si vemos, tenemos tres incógnitas, I1, I2 e I3. La tercera ecuación saldrá de la suma de corrientes en un nodo. Vemos que en el nodo A, por ejemplo, entra la corriente I1 e I2 y sale la corriente I sub 3. Decíamos suma de corrientes que entran igual a suma de corrientes que salen. I1 más I2 igual a I3. Aquí ya estaría resuelto el 90% del problema, básicamente. Le damos un 10% a la parte matemática. Entonces, hay varios métodos para resolver el sistema de ecuaciones. Para el caso tenemos que I3 es igual a la suma I1 más I2. Podemos sustituir esa corriente en la ecuación 1 y 2. Vamos a tener, en la ecuación 1, escribimos 10 es igual a 3 I1 más 2 por I3, que es I1 más I2. Y la ecuación 2 es 12 igual a 4 I2 más 2 por I3, que es I1 más I2. Podemos operar las ecuaciones. Vamos a tener que 10 es igual a 3 I1 más 2 I1 más 2 I2. Y 3 más 2 es igual a 5 I1 más 2 I2. Llamemos la ecuación 4. Y esta ecuación de acá, operamos también y tenemos que 12 es igual a 4 I2 más 2 I1 más 2 I2. Sumando ahora los I2, vamos a tener 12 igual a 2 I1 más 6 I2. Ahora ya llegamos a dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo pueden resolver por el método que quieran.
Para el caso, yo veo que aquí hay un 5 y 1, un 2 y 1. Este tendría que multiplicarlo por 2, esta por 5 para tener 10. Es más fácil multiplicar este 2 por 3, voy a tener 6. Entonces teníamos las dos ecuaciones, decimos vamos a multiplicar la ecuación 4 por 3. Nos va a quedar entonces 3 por 10, 30, 15 y 1 más 6 y 2. Y si restamos estas dos ecuaciones, las 6 y las 5, vamos a tener 30 menos 12. Luego tenemos la ecuación 6, que sería 15 y 1 más 6 y 2, menos este término de acá, que es menos 2 y 1 menos 6 y 2. Si observan, 6 y 2 se elimina. Nos va a quedar 30 menos 12, 18. Y 15 menos 2, 13. Y al dividir, I1 será 1,38 amperios. Conocido la corriente I1, podemos sustituir en la ecuación 4 o en la ecuación 5. Sustituyámoslo en la ecuación 4. Vamos a tener 10 es igual a 5 por 1,38 más 2 y 2. Nota este valor. Al final I sub 2 es 1,55 amperios. Y conocida I1 e I2, decíamos que la ecuación 3 era I3 igual a la suma I1 más I2. Vamos a tener 1,38 más 1,55 y ese da 2,93 amperios. Si observan, las corrientes, las tres nos dieron positivas, que significa que estaba correcto el sentido de las corrientes que hemos asumido. Si nos hubiera dado un valor negativo, quiere decir que era sentido contrario al elegido. Con esto entonces terminamos de resolver el problema utilizando las corrientes de nodo. En un video posterior vamos a resolver el mismo problema pero utilizando corrientes de malla. No se olviden suscribirse al canal, muchachos, si todavía no lo hacen. Nos vemos en un próximo video.